Hola a todos. Venga, vamos a meternos de lleno en una exploración histórica que, de verdad, parece sacada de una novela de misterio. Hoy vamos a analizar un auténtico caso abierto del antiguo Oriente Medio, un embrollo legal que llegó a paralizar por completo una de las obras más importantes de toda la antigüedad. Poneos en situación. Imaginad un megaproyecto monumental, totalmente bloqueado durante años por culpa de la burocracia, la envidia política y la hostilidad de los vecinos. Parecía que todo estaba perdido. Y sin embargo, gracias a una investigación impresionante entre archivos polvorientos y a un giro de los acontecimientos que te deja con la boca abierta, el proyecto resurgió de sus cenizas. Esta es la historia que encontramos en el capítulo 6 de Esdras, y es una prueba alucinante de cómo la tenacidad y la verdad acaban derribando cualquier muro. Bueno, para que sepamos por dónde vamos, esta es nuestra hoja de ruta. Dividiremos este análisis en 5 actos. Primero, la búsqueda en los archivos. Segundo, un giro legal inesperado. Tercero, el impulso de los profetas. Cuarto, la reconstrucción finalizada. Y terminaremos con la unidad, celebración y alegría. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer acto, la búsqueda en los archivos. Había muchísima tensión en el ambiente. De repente se empezó a cuestionar si era legal o no que los judíos estuvieran construyendo el templo en Jerusalén. Los opositores de la zona decían, oye, ¿vosotros de verdad tenéis permiso del imperio para hacer esto? Así que todo pasaba a depender de una auditoría de altísimo nivel en Babilonia. Para entender la magnitud del problema, es fundamental repasar quién gobernaba. Todo esto arranca con el rey Ciro el Grande, que es quien da la orden inicial de liberar a los judíos y dejarles construir. Pasan los años y es el rey Darío quien toma el relevo para investigar y exigir que esa ley antigua se cumpla. Y ojo, que más adelante el rey Artajerjes seguiría apoyando la obra. Es un auténtico milagro que esta promesa de reconstrucción lograra sobrevivir a los reinados de tantos monarcas diferentes. Fijaos en el contraste tan brutal que se da en esta historia. Por un lado tenemos las dudas malintencionadas de tipos como Tatenai, el gobernador de la región, que intentaba frenar las obras a toda costa. Y por el otro, la evidencia pura y dura, porque bueno, la verdad siempre resiste el paso del tiempo. La investigación no se quedó solo en Babilonia, buscaron y buscaron hasta que en la antigua fortaleza de Ecbátana, allá en la remota provincia de Media, bingo, apareció la prueba definitiva. Encontraron el rollo original, un documento que daba a los constructores absolutamente todo el derecho legal para seguir con su proyecto. Y lo que decía ese documento, madre mía, era asombrosamente específico. El decreto de Ciro estipulaba claramente que el templo tenía que medir 60 codos de alto y 60 de ancho, y que debían usar enormes bloques de piedra y madera. Pero el detalle más increíble era este. Los gastos se iban a pagar directamente con los fondos del mismísimo rey. Y por si fuera poco, ordenaba devolver todos los tesoros de oro y plata que Nabucodonosor había robado años atrás. Estaba clarísimo que Jehová no se había olvidado de su promesa y que punto por punto el proyecto era totalmente legítimo. Pasamos al acto número 2, un giro legal inesperado. Encontrar ese documento no solo dio luz verde a los constructores, sino que fue un acto de justicia poética absoluto. Los que querían hundir el proyecto se iban a llevar una sorpresa de las grandes, porque en el antiguo imperio persa, un decreto no era una simple sugerencia, no. Escuchad lo que dijo el rey Darío. Advirtió, con una severidad extrema, que cualquiera que estorbara la obra sería castigado brutalmente. Le arrancarían una viga de su propia casa, lo empalarían en ella y su hogar terminaría convertido en un basurero o letrina pública. El mensaje era muy pero que muy claro. Interferir con la adoración a Jehová o con las leyes imperiales te podía costar la vida literalmente. Entonces cabe preguntarse, ¿qué hicieron figuras tan poderosas como el gobernador Tatenai y sus compañeros al recibir esta amenaza tan, digamos, contundente? De repente, los cazadores se convirtieron en la presa. Ahora se enfrentaban a una orden directa del hombre más poderoso del mundo conocido y a la amenaza de una ejecución pública y deshonrosa. Pues la ironía del asunto es simplemente genial. ¿Qué iban a hacer? Obedecieron al instante. Pero no solo dejaron de molestar. Es que se vieron obligados a convertirse en los principales patrocinadores de las obras. Tal cual, los fondos de los impuestos de su propia región tuvieron que desviarse para pagar los gastos de los judíos. Es una muestra perfecta de cómo un obstáculo gigantesco puede transformarse de un día para otro en un apoyo económico brutal y sin precedentes. Y ojo que el rey Darío no se detuvo ahí. Pasó una lista diaria y totalmente inflexible de cosas que tenían que aportar: toros jóvenes, carneros, corderos, además de productos básicos como trigo, sal, vino y aceite. Vamos, que obligó a los mismísimos enemigos del proyecto a financiar las prácticas religiosas que tanto odiaban. A cambio de todo esto, Darío, con un pragmatismo político tremendo, exigió que los sacerdotes oraran a diario por su vida y la de sus hijos, un pacto redondo que aseguraba el futuro del templo en Jerusalén. Llegamos así al acto número 3, el impulso de los profetas.
A ver, con la política y la financiación de su lado, el éxito parecía cantado. Pero seamos realistas. Retomar una construcción monumental después de tantas décadas de parálisis y frustración requiere algo más que dinero y un permiso de obra. Requiere corazón. Y aquí es donde entra una dualidad que fue la clave de todo. Por un lado, sí, estaba esa indispensable protección legal del rey Darío, pero el verdadero motor que movió a la gente fue el empuje espiritual que dieron los profetas Ageo y Zacarías. Sus palabras fueron un auténtico salvavidas para levantar la moral de un pueblo que estaba destrozado. Sin esa motivación espiritual desde dentro, todos los tesoros de Persia no habrían servido para nada. Fue la mezcla de estructura legal y fuego espiritual lo que garantizó el éxito. Y con esto pasamos al acto número 4. La reconstrucción finalizada. Todo este esfuerzo increíble, toda esta coordinación entre la ayuda divina y la humana, nos lleva directamente a este número, el 3. Fue exactamente el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Ese fue el día en que, por fin, dejaron de sonar los martillos y cinceles. Lo que durante tanto tiempo parecía una fantasía imposible por culpa de los parones, la burocracia y las promesas olvidadas, de repente era una realidad. Y el punto clave aquí es el siguiente. A pesar de todos los retrasos y zancadillas, la obra se completó obedeciendo al milímetro lo que el Dios de Israel había mandado, y además apoyado por los decretos de los mismísimos reyes persas. Es un recordatorio espectacular de que aguantar y perseverar, incluso durante las esperas más frustrantes, termina dando sus frutos. Aquel templo, que durante años fue solo un montón de ruinas y cimientos llenos de maleza, ahora se alzaba totalmente completado. Llegamos finalmente al 5º acto: unidad, celebración y alegría. Semejante hazaña no podía terminar de cualquier manera. La inauguración fue un evento histórico. Presentaron una cantidad inmensa de sacrificios: 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Pero fijaos muy bien en un detalle esencial: esos 12 machos cabríos que se ofrecieron. Aunque los que habían vuelto del destierro eran solo un pequeño grupo, un remanente, estas 12 ofrendas representaban a las 12 tribus originales. Fue una declaración poderosísima de identidad. Volvían a ser, ante los ojos de su Dios, un solo pueblo unido y sin divisiones. Claro, terminar de apilar piedras no era el final del trabajo. Enseguida se pusieron las pilas con la organización. Inauguraron la casa súper contentos, sí, pero rápidamente se pusieron a organizar el servicio, dividiendo las tareas de los sacerdotes y levitas tal y como lo dictaba el libro de Moisés. Y es que las grandes obras necesitan de mucho orden y estructura para mantenerse a flote. Después de eso, pasaron por un proceso de purificación para estar listos para la gran celebración. Esa celebración no fue otra que la Pascua, celebrada el día 14 del primer mes. Este momento marcó el verdadero inicio de su nueva vida espiritual. Se purificaron, hicieron los sacrificios y aquí hay un detalle vital. Los participantes se separaron por completo de la impureza de las naciones de su alrededor, porque al fin y al cabo el objetivo de reconstruir el templo no era presumir de un edificio bonito, era restaurar una adoración completamente pura, libre de contaminaciones y llena de alegría. Y esa restauración trajo, como es lógico, una alegría tremenda. Estuvieron 7 días celebrando la fiesta de los panes sin levadura, absolutamente desbordantes de gozo. El relato subraya que fue el mismo Jehová quien les llenó de esa alegría inmensa, al haber influido en las autoridades imperiales para que apoyaran a la casa del Dios verdadero. Es el triunfo definitivo del apoyo divino por encima de cualquier agenda política. Si queremos resumir toda esta lección en un solo concepto, sería este principio tan espectacular. La oposición, por mucho ruido que haga o por muy intimidante que parezca, nunca tiene la última palabra. La clave está siempre en mantener la integridad, no rendirse cuando las cosas se estancan y confiar en que, al final, la justicia divina es capaz de abrir los caminos que parecen totalmente cerrados. Y esto nos deja con una pregunta genial para reflexionar. Cuando atravesamos nuestras propias épocas de parálisis, ya sea en grandes proyectos o en reconstrucciones personales que se nos quedan a medias, tenemos que recordar aquel viejo rollo encontrado en Ecbatana. Pensad en ello, de qué manera el mantenernos fieles a la verdad y ser pacientes puede terminar convirtiendo el mayor de los bloqueos en una victoria que ni nos imaginábamos. Es un recordatorio maravilloso de que el último capítulo de nuestra historia siempre puede sorprendernos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.